¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos les gusta seguir al Señor? A ver. ¿Vieron cuando a veces uno se va a bautizar? Yo muchas veces atiendo a gente y me viene a decir, me quiero bautizar, tengo unas ganas de seguir a Jesús tremendas, tremendas. Y tienen unas ganas de quemar la vida, quieren bautizarse, quieren venir a los cultos, quieren dar los primeros pasos, quieren salir a evangelizar, quieren ir a la iglesia de la calle, quieren ir, tienen unas ganas, un entusiasmo. Y muchas veces tenemos entusiasmo, tenemos ganas de servir al Señor y por momentos nos agarra la chiripiorca y nos quedamos. Y de golpe se enciende otra vez la llama, ¿no? Hay a veces muchas idas y vueltas en los creyentes, en nosotros los creyentes. Y en la antigüedad también pasaba lo mismo, que había mucha gente que quería seguir al Señor, que anhelaba seguir al Señor, que quería seguir al Señor. Y también tenían las mismas dificultades que nosotros, las mismas, ni más ni menos. No les faltaba ninguna, no les sobraba nada, era exactamente igual que nosotros. Y el Señor se encuentra con toda una situación que trata de enfrentarla y les habla claramente y dice en Lucas capítulo 9, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, a otro le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y le pregunto, ¿quieres seguir al Señor? ¡Apa! Había uno que le dijo, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Mirá que me vas a seguir, pero las aves tienen nido, yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Saben? El Señor nunca promete nada. Es increíble. Ya el hecho de estar con Él ya nos tendría que alcanzar. El hecho de tener una salvación inmensa debería sobrarnos. Pero el Señor lo aclara y le dice, mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No le prometió nada. Pero ¿qué era de alguna manera lo que el Señor nos dice? Le decía, nos dice y dirá, seguime, no tengo dónde recostar la cabeza, te doy mi salvación, te doy mi presencia y no te garantizo nada más. Si de verdad tenés algo, disfrutalo, y si no lo tenés, tranquilo, porque no te prometí nada. Es así. No hay otra cuestión. Lo material queda siempre en un segundo, un tercer o cuarto plano, irremediablemente.
Tengo un amigo del secundario, él es sacerdote, él es cura, y tenemos una relación muy estrecha, todos los amigos de aquella camada, de aquel año. Y hoy mismo nos escribíamos y mi amigo, él estaba con mucho dolor porque un accidente que ustedes saben muy importante que hubo en Uruguay, 2 autos que chocan de frente, un accidente fatal, una fatalidad, y ladrones que estaban en otro auto, una cosa fea. Mueren en un accidente y esas personas que mueren, él está muy allegado a los padres de esa gente que tiene este accidente y que mueren. Y él estaba consternado. Pero en un momento me decía hoy, la mamá de la chica que muere es evangélica. Y en el velatorio era una de las pocas personas que tenía una paz inmensa y que sobrellevaba la situación sosteniendo a todos los demás. Entonces uno de mis compañeros dice, pero qué tremendo, ¿a qué lo atribuís? Yo no me metía todavía en el diálogo. Y él dice, a la fe. Y ahí me metí yo. Y digo, y a la soberanía de Dios. A que el creyente comprende lo que es la soberanía de Dios y comprende que cuando entrega su vida al Señor, lo que está garantizado de parte de Dios es la salvación y la vida eterna. Lo que le produjo una tremenda paz en medio del dolor y de la consternación por todo lo vivido, por todo lo ocurrido, por todo lo experimentado, y el Señor dice cuando le seguimos, mirá que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, y habla de la tierra. Pero si Dios te dio, te bendijo y está bien, y si no te dio, también está bien. Lo que las Escrituras dicen es que no hay justo desamparado. Y nadie que pueda mendigar pan, que tenga que mendigar. Nada. Con aquel profeta que Dios lo manda al desierto, a un lugar donde solo había agua en un arroyo, pero no había alimento, y el Señor le manda al cuervo, a un animal que es despreciado, lo manda al cuervo todas las tardes con carne en su pico y se la llevaba al profeta y lo alimentaba. Son esos misterios de Dios, son estas cuestiones profundas, espirituales de Dios, que al que le sigue y que le dice y se va de boca y le dice, Señor, te quiero seguir, le dice, mirá que no tengo dónde recostar la cabeza, no te prometo nada. ¿Hay alguien que quiera seguir al Señor? Pero están los otros. Hay otro que le dice al Señor, Señor, lo escucha al Señor y el Señor lo invita a que lo siga. Ahora se revierte la situación y le dice el Señor a uno, seguime. Es como si el Señor le dijera a cualquiera de nosotros, a Brian, que está allí sentado en el fondo, le dice, Brian, seguime. Qué cosa linda, qué diferencia cuando uno le dice al Señor, Señor, te quiero seguir. Qué diferencia cuando uno escucha que el Señor le dice, seguime. Hay una diferencia. Y cuando el Señor le dice a uno, seguime, la persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo,
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve tú y anuncia el reino de Dios. El Señor invitando, seguime. Y enseguida surge la excusa. Señor, déjame que primero entierre a mi padre. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Acababa de morir el padre? Evidentemente no. Lo que le estaba diciendo el hombre, deja que mi padre parta con el Señor y cuando yo ya esté libre, que no lo tenga que cuidar, yo te voy a seguir. El Señor termina respondiéndole, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? No le estaba demostrando una frialdad ni una apatía a la familia o al padre, sino que lo que le estaba diciendo el Señor es, seguime. Cuando llega el momento, deja que las cosas surjan. Vive tu papá, seguime. Vive tu mamá, seguime. Vive, seguime. Deja que los muertos entierren a los muertos. Está dando un ejemplo donde las cosas se van desarrollando solas. Por eso el Señor decía en otro texto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay una invitación de parte del Señor ¿a qué? A seguirle, a jugarse por Él, a creer en Él, a recibir la invitación de Él y a dejar que las cosas se vayan resolviendo acorde a como Él las va mandando y actuar en consecuencia. Hay cantidad de excusas que le podemos poner al Señor. Yo he escuchado las que quieran. Una vez una joven me dijo, quiero prepararme para servir al Señor, pero quiero terminar mi carrera. Después que termino mi carrera, le voy a servir al Señor. Terminó su carrera y no le vi nunca más. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano se va en promesas. Señor, deja que primero entierre a mis padres y después te sigo. Cuando el Señor llama, el Señor llama. Y no pone excusas. Cuando está en la parte final del ministerio del profeta Elías, que él entiende que tenía que llamar a Eliseo, lo va a buscar, lo llama y Eliseo le dice, déjame que me despida de mis padres. Y él tenía el arado, los bueyes, mata a los bueyes, con el arado hace un asado de los bueyes, le da a todo el pueblo y ahí lo sigue a Elías. Tomó la decisión de seguir al Señor. Cuando el Señor llama, el Señor llama. Se lo puede rechazar al llamado, se lo puede rechazar al llamado. ¿Saben? Hay muchos textos. Hay uno de ellos que está en Apocalipsis, cuando habla uno el mensaje a la iglesia, y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es un golpear la puerta, no al que no conoce al Señor, sino al que conoce al Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se abre la puerta o no se abre? ¿Se atiende o no se atiende? Es como cuando en nuestra casa golpea a alguien la puerta o tocan el timbre y uno dice, no tengo ganas de atender. ¿Nunca le pasó? Claro que le pasó, no quiero decir ni con quién le ha pasado, pero le ha pasado, ¿no? A veces le pasa, le tocan el timbre y dice, no, de nuevo, no puede ser. Y bueno, uno abre o no abre, lo mismo ocurre con el Señor. Lo que uno tiene que saber es que no está bueno ponerle excusas al Señor, definitivamente. Da el tercer ejemplo y dice,
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Déjame que me despida, muy semejante al otro. Déjame que me despida. El Señor sabe que esa despedida a veces duran 10 años, 15, 20, toda la vida. Déjame que me despida. El Señor llama y le pedimos la despedida. Me interesa porque en un momento el Señor, dando una respuesta, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que va arando siempre está mirando para adelante. ¿Saben por qué? Para que la línea le salga derecha. Acuerden que no era el arado de las máquinas que ahora uno aprieta un botón y la máquina va solo, va y viene, manejada por una computadora, con una computadora de este lado, y la máquina va y viene manejado sin nadie que maneje la máquina. En ese momento era con un güey, era en forma individual esa línea. No podían torcer la cabeza, no podían mirar para atrás, porque el que mira para atrás comienza a perder el sentido de esa recta que tenía que tener el arado. Y dice: cualquiera que mire para atrás no es apto para servirme, para seguirme. Esto de mirar para atrás tiene relación también con muchas cosas que cada uno tiene de su pasado. ¿Saben? Una de las cosas que muchas veces uno tiene del pasado lo lleva a pensar en aquel pasado muchas veces vivido, experimentado, perdonado por el Señor. Y a veces uno recuerda y recurre mucho al pasado. Y pasa lo mismo que con el arado. Cuando uno recurre al pasado, pierde la perspectiva de lo que está por delante. Es como cuando uno está manejando en la ruta y uno tiene que tener la mirada adelante. Si uno no tiene la mirada adelante, puede pasar lo peor. En una oportunidad iba con un hermano de la iglesia, íbamos en su auto, él manejaba, yo iba de acompañante y tenía una lista de vehículos que tenía que ir a ver en Buenos Aires, y yo le iba mirando. Él la había escrito a la lista y yo no la entendía, no entendía lo que decía la lista. Entonces le digo: no te entiendo la letra. Entonces él me agarra la lista, deja de mirar para adelante, comienza a leer la vista y yo levanto para adelante, levanto la vista, y él estaba por el carril izquierdo en la ruta 2 y ya se había pasado al carril derecho, pero con la diferencia que estábamos por impactar con un camión. Y le digo: estamos por chocar. Él levanta la vista y lo pasa al camión por la derecha, por el bordecito ese que estaba ahí. Por supuesto, no tenía más margen. Lo único que pudo hacer, por supuesto, el camionero nos tocó bocina, nos dijo de todo, se acordó de toda la familia. Fue una cosa, pero nos salvamos de milagro. ¿Sabe por qué? Porque sacó la mirada de adelante. Lo mismo ocurre en el camino del Señor. Si uno está mirando todo el tiempo todas las macanas que hizo, todas las tonterías que hizo, y el Señor te dice y me dice: si estás mirando todo el tiempo para atrás, no sos apto para el reino. No sos apto para este llamado. Quien está en el reino del Señor se sabe perdonado, se sabe restaurado, se sabe lavado y se sabe salvado. Sí o sí. Cuando yo muchas veces insisto en la doctrina de la gracia y lo que significa la gracia, que es la inmerecida bondad recibida de parte de Dios, que me calificó
para estar en condiciones por la sangre de Cristo es que me lleva a mirar para adelante, me lleva a mirar para allá. Me lleva a no mirar para atrás, ni siquiera para el costado. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos los creyentes, o tienen los creyentes, o tenemos, hablemos bien en plural, es que nos gusta mirar para el costado. Y cuando miramos para el costado, nos fijamos si Dios lo bendijo al otro, y si no lo bendijo un poquito más al otro, y si lo bendijo más al otro, ¿y por qué lo bendijo más al otro? ¿Por qué lo bendijo más que a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta discutimos con Dios. Y el Señor nos lleva a mirar hacia adelante. Por eso Él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si Dios lo bendice al que está al lado mío, me tiene que dar una profunda alegría y gloria a Dios que lo bendiga y que lo bendiga más. Pero a mí me tiene que llevar a mirar al Señor, a mirarlo y a no mirar lo que uno puede tener atrás. En la antigüedad se castigaba a la gente cuando querían la pena de muerte lenta para alguien. Se le ataba un muerto, un cadáver en la espalda y se lo encadenaba, se lo ataba de tal manera que no podía sacárselo de encima. Miren la crueldad. La persona muerta se iba pudriendo y como estaba en contacto con la espalda de la otra persona también se iba pudriendo. Y era una muerte lenta, espantosa. ¿Saben qué creo? Que muchas veces el pasado de uno, mucha gente no puede desprenderse de esos muertos. Y el Señor te dice, yo te he sacado ese muerto. Yo te lo saqué. En el libro de Hebreos, cuando en el capítulo 12, versículo 15, habla de la gracia, habla del pecado, pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es una raíz de amargura. La tengo ahí. La tengo. ¡Sáquela! Saque la raíz de amargura para que no te haga daño ni a vos, ni le haga daño al resto. Dice de la gracia que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque justamente cuando tengo esa raíz de amargura y tengo todo ese pasado que aún molesta, dejo de alcanzar la gracia de Dios. Hago la gracia de Dios chiquitita. Dios te está diciendo, te saqué el peso, te saqué la carga, lavé tus pecados, lavé tus macanas, te perdoné, te restauré, te di nombre, te preparé lugar para mí. Y vos seguís recordando todo eso. Yo hace poco mencionaba hechos que a todos nos pasan. A veces con alguien tenemos una relación genial, momentos tremendos, pero por ahí hubo algo que alguien, un amigo, una amiga, te hizo y eso fue suficiente para pasarle una factura de por vida. Pero si tuviste cantidad de momentos hermosos con tu amigo, las mujeres con sus amigas, ¿qué pasó? Hubo una cuestión no arreglada, no perdonada. ¿Saben? La ausencia de perdón muchas veces produce raíces de amargura. Y cuando produce raíces de amargura, puede haber el llamado
más grande y más sublime de parte de Dios. Pero si eso no está arreglado, me doy cuenta que le digo al Señor, te seguiré, pero espera que primero entierre a papá. Te seguiré, pero deja que primero me despido de los de la casa. Yo no me voy a cansar de decir a los padres, cuando sus hijos, algunos de sus hijos le digan, papá, me quiero preparar para servir en el futuro al Señor, no le ponga palos en la rueda. Cuando un hijo tiene un llamado de parte de Dios y le dice, me quiero ir a preparar a algún seminario, déjelo, suéltelo, suéltelo. Ni siquiera tenga la cuerda de los perros, esa larga que tiene en esos ovillos y que va y que uno lo traiga. No, suéltelo, déjelo, déjelo. Hace poco alguien me decía de su hijo, mi hija se va a España. Y le digo, ¿cuál es el problema? ¿Es grande? ¿Es mayor? Sí, ya está. Que sepa volver, si tiene que volver como el hijo pródigo, y usted recíbalo. Y si por ahí va allá y Dios le habla y Dios lo bendice, la bendice o lo bendice, es más que suficiente. Sepamos ponerle al Señor, a dejar que Él obre con libertad, que actúe con libertad. Cuando alguno quiera seguir al Señor, sígale, sígale. No hay nada que estorbe, que deba estorbar para servir al Señor. No hay nada que se tenga que poner en el medio para que yo le siga al Señor, para que yo le sirva, para que vos le sirvas. Y sobre todo, termino diciéndoles que no haya ninguna raíz de amargura. Nada, nada. Sentite perdonado, sentite perdonada, sentite lavado, sentite lavada. Él te hizo lugar en la patria celestial. Yo hoy escribía con mi amigo, el que es sacerdote, el que es cura, y yo le decía, ocurre que esta mujer lo que está es afianzada en la fe. ¿Se acuerdan cuando días pasados yo predicaba sobre la fe el domingo y les decía, cuando los discípulos le mencionaban al Señor, aumentanos la fe? ¿Qué le pasaba a esta mujer en pleno velatorio ahora, despidiendo a su hija? ¿Por qué está entera? Porque está bien firme en la fe. Y sabe que su hija, lo más probable es que sepa que su hija es del Señor y que el Señor le preparó morada en la patria celestial. Yo sé, claro, no la vamos a ver. Yo tengo unas fotos pronto para mostrarles. Mi hija se mudó hace 2 semanas a su casa, que la estuvo haciendo con un esfuerzo, con un sacrificio tremendo a través de un crédito. La fue haciendo. Se mudó hace 2 semanas. La semana pasada, les voy a mostrar un día de estos las fotos, en el temporal que hubo, había un árbol muy grande que estaba atrás de su casa. El árbol cae así y cae arriba del techo. La casa de mi hija es de construcción en seco y solo el árbol cayó, un árbol gigante, pesadísimo, y le marcó solo la punta de la casa. Y decíamos con mi yerno, él estaba indignado, ¿cómo puede ser? Hace 1 semana me mudé, el árbol caído sobre la casa, y nos mirábamos y decíamos, qué firme que es la construcción en seco. Digo, ya vengan a dormir a mi casa. No, dormimos acá, durmieron ahí, al otro día me fui temprano. Él consiguió una motosierra, comenzó a sacar el árbol de arriba de la casa, todo cortando con matas, llegamos hasta el borde, hasta que tuvo que venir alguien que sabía, a ver cómo sacaba ese tronco que era así. En un momento viene alguien que sabe y dice, el tronco no lo está sosteniendo la casa. Había otro árbol que estaba parado y de este tronco que había caído sobre la casa, había otra horqueta
que esa horqueta se había clavado en el otro árbol que quedó de pie. Y ese árbol gigante no estaba sosteniéndolo la casa, sino que era la horqueta lo que le impidió que ese árbol caiga sobre la casa y la destruya absolutamente. Y ellos tres estaban adentro. Los agarré y les dije, yo no sé si ustedes son conscientes de lo que acaba de pasar. Si se dan cuenta que la vida de ustedes se salvó de milagro. Yo sé que la casita la están terminando y que están haciendo un esfuerzo tremendo, pero si ese árbol impactaba como hubiese impactado, ustedes no quedaban con vida porque la casa se hubiese destruido con ustedes adentro. Estaba lloviendo torrencialmente, ellos estaban adentro. ¿Saben qué creo? Hoy les mostraba esas fotos a mis amigos y todos decían lo mismo, un milagro, un milagro. ¿Saben cómo lo llamo a eso yo? La gracia de Dios, la inmerecida bondad recibida de parte de Dios y sin merecerla. Eso es la gracia. Cuando el Señor te llame, si el Señor te llamó, no le pongas excusa. Y si vos le decís, Señor, te quiero seguir, recordá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Termino diciéndoles, lo más lindo que hay es seguir a Jesús. Es lo más lindo. Hoy estuve en la casa de ellos ya más tranquilos. Solo tienen que cambiar una chapa que